Un saludo a todos los miembros de este canal y a todos aquellos y aquellas que van a tener la posibilidad de participar de este contenido. Hoy les voy a hablar acerca de las trampas de la Revolución Verde. ¿Qué es la Revolución Verde? ¿Cuándo surge la Revolución Verde? ¿Cuáles son los mitos y realidades de la Revolución Verde? Soy el doctor Narciso Aguilera y espero que este contenido les sea de mucha utilidad. Tengo que decirles que la Revolución Verde inició después de la Primera Guerra Mundial, año 1914, 1918 aproximadamente, donde varias potencias del mundo participaron de esta Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, el Imperio Alemán, Austria, Hungría, Italia, Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, Japón, Estados Unidos. Pero, ¿qué es la Revolución Verde? La Revolución Verde, aunque tiene los inicios que voy a puntualizar aquí al finalizar la Primera Guerra Mundial, es el desarrollo productivo de algunas variedades, sobre todo de maíz, trigo, comienza con estas variedades, y ese desarrollo trae como consecuencia que se incrementen las producciones y estas vayan acompañadas de paquetes tecnológicos, específicamente de fertilizantes, de plaguicidas y también de un monocultivo bastante extensivo. Ya en el año 1920, recuerden que esta Primera Guerra Mundial finaliza en el año 1918 y en el año 1920 un filósofo austríaco llamado Rudolf Steiner comenzó a tener una preocupación muy grande porque él notó que el desarrollo militar que se había expandido y que había sido sumamente importante en esa Primera Guerra Mundial, pues había que hacer algo con ese desarrollo militar cuando no hubiese una contienda bélica. Y es por eso que ahí comienzan a gestarse las primeras bases de tratar de transformar ese, esa tecnología militar en algún tipo de producto que generara ganancias. Rudolf Steiner detectó tempranamente, fue un visionario, detectó tempranamente que esta tecnología podría ser volcada hacia la agricultura. Entonces, él comenzó a buscar algunas alternativas para contrarrestar lo que veía venir y en ese sentido desarrolló la agricultura biodinámica como respuesta. Por eso es el padre de la agricultura biodinámica. Pero esta expansión global de la Revolución Verde surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Ubiquemos en contexto la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Y en esta Segunda Guerra Mundial participaron como potencias importantes, las más importantes, Alemania, Imperio de Japón, Reino de Italia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Unión Soviética. Ya el poderío militar, la tecnología militar, si comparamos lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial con esta Segunda Guerra Mundial, era mucho mayor el poderío militar. Y entonces se había acumulado una innovación tecnológica militar por las grandes industrias militares sumamente grande. Pero la pregunta es, ¿qué se hacía con esta tecnología tan inmensa, tan grande, una vez que terminara la Segunda Guerra Mundial? Se necesitaba un mercado, se necesitaba transformar, reconvertir esa tecnología militar en algo que por supuesto fuera lucrativo para estas grandes industrias, para estas grandes empresas. Entonces, había que hacer una conversión rápida de la innovación bélica a usos civiles. Bueno, un ejemplo en relación a lo que sucedió con esto fue que las técnicas avanzadas de fabricar tanques de guerra, que era muy avanzada para la época, pues se convirtió en tractores. Es decir, esas técnicas, en vez de construir tanques de guerra, pues se comenzaron a construir tractores. Otro ejemplo importante es la industria química, biológica. Esa industria química biológica donde había varias empresas que estaban implicadas en producir armas químicas y armas biológicas, pues comenzaron a utilizarse, a transformarse en la fabricación de agrotóxicos. Recordemos que el DDT ya había sido uno de los primeros productos en la misma periodo, en el mismo periodo de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo importante es la industria nuclear.
esa industria nuclear que había sido sumamente desarrollada para ese momento y que fue también muy desprestigiada después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, esa industria militar se reinventó para utilizarse encaminada, enfocada hacia la esterilización nuclear de alimentos, hacia el control de plagas también. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cada una de estas grandes innovaciones que se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y que ya venían desde la Primera Guerra Mundial, se fueron transformando en productos para la agricultura. Ahora, ¿quiénes fueron los actores responsables de la Revolución Verde? Bueno, los autores responsables, los que cimentaron el camino para la Revolución Verde, fueron el vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, y el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond Fudge. Estos dos actores se reunieron en el año 1941 y crearon los cimientos de la Revolución Verde, específicamente enfocados al mejoramiento genético del maíz y el trigo. Es por eso que ellos convocan en el año 1943 a Norman Ernest Borlaug, científico que es un agrónomo, un fitopatólogo, un genetista de los Estados Unidos, junto con un equipo de trabajo y coordinados por la Fundación Rockefeller, pues se dirigen a México a comenzar un trabajo, un desarrollo del mejoramiento genético del maíz y el trigo. Ellos fundan el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo, que existe en este momento todavía, por sus siglas se denomina el CIMIT, y se desarrollaron variedades más productoras, variedades enanas, variedades que eran capaces de multiplicar los rendimientos por unidad de superficie, los rendimientos por hectárea. Entonces, Norman Ernest Borlaug fue denominado como padre o nominado como padre de la agricultura moderna y la Revolución Verde, y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1970 porque se planteó que había sido el salvador de más de 1.000 millones de vidas humanas. Hasta aquí, la Revolución Verde va apareciendo como la magia de resolver el problema del hambre del mundo. Ahora, ¿dónde están las trampas de la Revolución Verde? ¿Dónde están las trampas? Y de esto no se habla mucho. Por tanto, es necesario hablar también de las trampas de la Revolución Verde. La pregunta es, ¿realmente había una hambruna mundial que resolver cuando surge la Revolución Verde? Bueno, había terminado la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial había devastado algunos países y había devastado todo, había devastado la agricultura también, y claro que en esos lugares había hambre. Y en algunos otros lugares del planeta, pues habían existido los ciclos, estos naturales de sequías, y por supuesto no se trabajaba con variedades mejoradas y algunos lugares también tenían algunos problemas de hambre. Pero no era que el mundo se estaba muriendo de hambre, eso es incierto. No era que se estaba padeciendo de una hambruna catastrófica, eso tampoco es cierto. Había hambre en los lugares que le he comentado y por las causas que le he comentado. Pero tenemos que recordar algo. ¿Cuántos habitantes tenía el planeta en 1940? Que es cuando se marca el inicio verdaderamente fuerte de la Revolución Verde. Bueno, el planeta tenía 2.300 millones de habitantes. Eran los habitantes que tenía el planeta en 1940. Prácticamente los mismos habitantes que actualmente tiene China, prácticamente. Entonces, esos eran los habitantes a los que había que darle comida en el año 1940. Ahora nos preguntamos, ¿cómo eran los suelos en el año 1940? Bueno, los suelos no estaban degradados como están actualmente. Los suelos no están contaminados como están actualmente. Los suelos no están erosionados como están actualmente. Los suelos no padecían de los problemas de fertilidad que tenemos en estos momentos. ¿Y las plagas? ¿Cómo eran las plagas? Bueno, había algunos ciclos de plaga porque ya habían transcurrido después del nacimiento de Cristo 1940 años de actividad antrópica y también se había deforestado, se había talado, se habían hecho transformaciones para hacer agricultura, aunque no era tan agresiva como la agricultura que predomina actualmente producto de la Revolución Verde, pero
no había esa cantidad de plagas. Había existido algunos ciclos de plagas, de langostas en algunos lugares, que históricamente surgió, pero no teníamos una explosión, no existía una explosión de plagas como la que existe en este momento. ¿Y las aguas? ¿Cómo eran las aguas? Bueno, no eran unas aguas contaminadas como en este momento. No lo eran. Eran unas aguas bastante limpias, unas aguas en muy buenas condiciones para dedicarla al regadío por las vías que existieran en ese momento. Y también los ecosistemas acuáticos eran ecosistemas que no habían sido impactados tampoco por productos químicos ni por agrotóxicos de una manera importante. ¿Y cómo era la biodiversidad? Pues la biodiversidad también en sentido general era bastante conservada hasta los años 1940. Bastante conservada la biodiversidad porque precisamente no habíamos tenido los efectos de la Revolución Verde. Ahora, en el 1960, 20 años después de la Revolución Verde, ya con sus cimientos bien establecidos, ¿cuántos habitantes tenía el planeta? Nuestro único planeta, por lo menos el planeta que conocemos hasta actualmente, que puede tener una vida como la de nosotros. Bueno, en el 1960 existía en nuestro planeta 3.000 millones de habitantes. Habían crecido un poco los habitantes, 700.000 habitantes, en 700 millones de habitantes en apenas 20 años. Pero 2 años después del 1960, en el 1962, una bióloga norteamericana, Rachel Carson, publica Silent Spring, Primavera Silenciosa, porque ya los efectos de 20 años de Revolución Verde habían sido sumamente notables. Los efectos y los impactos en las aguas, en las aves, en los animales, en la salud de las personas, y hasta ese momento solamente se aplicaban 200 plaguicidas en los Estados Unidos. 200 plaguicidas. Ahora, si nos trasladamos al año 2020, el año en que está transcurriendo en este momento, ¿cuántos habitantes somos en el planeta? Bueno, somos unos 7.700 millones de habitantes aproximadamente. Dentro de poco será en este planeta unos 8.000 millones de habitantes. Se ha incrementado 3,3 veces la población mundial en unos 80 años, si nos ubicamos desde que inició la Revolución Verde. Ahora, es importante también que sepamos que tenemos 3,3 veces más habitantes que cuando inició la Revolución Verde, pero que la Revolución Verde tiene 80 años de estar aplicando plaguicidas, fertilizantes químicos, monocultivos, etc. Entonces, si resumimos, en principio había que buscar un motivo para transformar la tecnología militar en productos comercializables a corto plazo. Eso es como número uno. Como número dos, el hambre no era por cultivos poco productivos exactamente, sino por las guerras y por ciclos de sequía que habían ocurrido en algunos lugares. No es por demeritar el desarrollo que se obtuvo con la Revolución Verde, que ciertamente se incrementó la productividad por unidad de superficie. Pero la preocupación de estas grandes compañías, de estas grandes empresas, no era ni nunca ha sido resolver el hambre. Reitero, no era ni nunca ha sido resolver el hambre, sino justificar grandes negocios lucrativos. Ese ha sido el principal objetivo. Ahora, la propaganda, esa propaganda de laboratorio bien enfocada, de lavar cerebros, ha ido encaminado a que todos nos creamos de que son los grandes salvadores del mundo. Y no es así. Tenemos que ser conscientes que no es así. De los efectos positivos se ha hablado muchísimo de la Revolución Verde. Incluso yo he mencionado algunos aquí. Pero quiero recordar los efectos negativos de esa Revolución Verde. Pues algunos de ellos son la contaminación del suelo, del agua y del aire, el alto consumo de energía no renovable, la pérdida de diversidad biológica, la desaparición en cascada de los eslabones tróficos de la cadena alimentaria, lo que trajo como consecuencia la explosión de plagas, de muchísimas plagas, los monocultivos,
los envenenamientos de muchísimas personas, tanto de aquellas personas que aplicaban los productos químicos como algunos que consumieron productos alimenticios envenenados con estos productos químicos. Hay muchísimas víctimas de esta situación. Efectos nocivos en la salud humana y animal, muchísimos efectos. Algunos idiopáticos porque todavía no se conocen bien las causas, pero se sabe que la aplicación de productos químicos sintéticos en una manera desmedida al medio ambiente ha traído como consecuencia también el surgimiento y la explosión de muchísimos problemas de salud en los seres humanos, en los animales. La pérdida del genofondo agrícola. ¿Cuántas variedades criollas y ancestrales se han perdido durante todo este tiempo? Muchísimas, por causa del monocultivo, por causa del dominio de las empresas de semilla. El surgimiento de superplagas es otro elemento también muy importante. Y les pongo un ejemplo. Actualmente hay 332 biotipos de malezas resistentes a herbicidas que pertenecen a 189 especies. De ellas, 113 dicotiledóneas y 75 monocotiledóneas, que este fenómeno por lo menos se ha registrado en unos 60 países. También, producto de la Revolución Verde, se han perdido tradiciones culturales de intercambio de semilla, ese ritual de intercambio de semilla entre los productores, entre muchos productores, porque los han obligado, porque los han hecho comprar cosecha por cosecha semillas a estas grandes empresas. Los han subordinado a estas grandes empresas. Esa ha sido la lógica de la Revolución Verde. Y es una lógica que va en contra de la libertad, que va en contra de la soberanía, y sí va a favor del dominio sobre el campo, sobre los agricultores, sobre la alimentación. Se han perdido también los rituales, muchísimos rituales, porque se han perdido las especies que se utilizaban para estos rituales en algunos lugares del mundo. Esa producción de semilla a nivel criollo, a nivel tradicional, el dominio ese de las semillas, el dominio sobre los precios, el dominio sobre la alimentación mundial. Eso han sido productos de la Revolución Verde, porque ellos, los gestores de la Revolución Verde y los que la desarrollen y tratan de prolongar en estos momentos, también parten de la lógica que quien tiene poder sobre la semilla, quien tiene poder sobre los alimentos, tiene dominación. Y ese ha sido uno de los principales objetivos, la dominación. Ahora, realmente Rockefeller y la Fundación Ford, que fue la que fundó el IRRI en Manila, Filipinas, es decir, el International Rice Research Institute en Filipinas para el mejoramiento genético del arroz, pregunto yo, ¿realmente Rockefeller y la Fundación Ford estaban preocupados por resolver el hambre del mundo? ¿Esa era su principal preocupación? ¿Colocar su capital para resolver el problema del hambre del mundo? ¿O colocar su capital para hacer más capital? Probablemente lo segundo. Y reitero, como agrónomo, como científico, tengo que reconocer los grandes aportes que se han hecho en el mejoramiento genético del arroz, del maíz, del trigo, de otros cereales y de otras especies que han estado gravitando alrededor de la Revolución Verde. Científicamente no se le puede quitar el valor. Y no es mi objetivo quitar ese valor, sino resaltar cuáles fueron sus orígenes, cuál ha sido la lógica y a qué hemos estado sometidos realmente. Recordemos que las bombas de Hiroshima y Nagasaki estuvieron también construidas sobre una tecnología sumamente de avanzada en el desarrollo científico. Y miren cómo se utilizaron esas bombas. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? No es colonizar a otro planeta, porque tenemos que darle comida, tenemos que darle alimentos a casi 8.000 millones de personas, de habitantes en este planeta. Y todavía no es una opción colonizar un segundo planeta. Tampoco es la opción, la lógica de la Revolución Verde y seguir incrementando los daños, los impactos negativos que ya hemos mencionado. Pero hay algunas otras alternativas. Se cambia la lógica. Tenemos que cambiar la lógica.
Y algunas de estas alternativas es la agricultura a pequeña escala, la agricultura de los campesinos, potenciar a los campesinos, potenciar a los productores y productoras, que son los que más saben cuidar la tierra, son a los que más les duelen las especies y el genofondo agrícola ancestral, los que más cuidan las semillas, son los dueños de la semilla. La agricultura alternativa de este tipo de modelo, hay un dato sumamente importante y que se ha mantenido así en el tiempo. El 25% de las tierras cultivables está en manos de pequeños agricultores. Esto es un dato mundial. Y este 25% es capaz de producir hasta el 75% de los alimentos que hoy llegan a la mayoría de los mercados en el mundo. Entonces, saquen ustedes sus propias conclusiones. El 25% de las tierras cultivables está en manos de pequeños agricultores y esto garantizan el 75% de la alimentación. ¿Qué pasa con el resto de las tierras cultivables? ¿A dónde va eso que se produce? Probablemente a combustibles, probablemente a producir comida para animales que tienen un fin también importante desde el punto de vista lucrativo. Y es por eso que de este tipo de agricultura y de la agricultura urbana, que es la agricultura de futuro, porque para alimentar 8.000 millones de personas no bastará, y lo reitero, no bastará con el tipo de modelo agrícola que nos recetó la Revolución Verde. E incluso no bastará con producir fuera de las ciudades, sino que vamos a tener que producir dentro de las ciudades. De este tema de la agricultura urbana, le estaré hablando, le estaré comunicando, le estaré compartiendo con ustedes próximamente, porque es un tema fascinante, es un tema que tiene orígenes interesantes, es un tema que tiene un futuro muy prometedor para la agricultura y para la resiliencia dentro de las ciudades. Cómo convertir ciudades de heterótrofas a relativamente autótrofas o autótrofas. Reitero, próximamente estaremos comunicando, estaremos compartiendo con ustedes este tema. También próximamente les revelaré cómo yo fui formado por la Revolución Verde, cómo yo soy un producto de esa Revolución Verde. Les revelaré esa formación de ese producto que soy yo y cómo al conocer las entrañas de la Revolución Verde me convencí que no es la solución del hambre en el mundo. No, no lo es. Me convencí de eso y mucho menos una manera de proteger a nuestro planeta y a sus recursos naturales. Sugiero suscribirse a este canal y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de próximos e interesantes videos. Reitero, les sugiero a todas y a todos suscribirse a este canal y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de próximos e interesantes videos. Un saludo afectuoso y no olviden que los cambios de paradigma en cualquier aspecto de la vida social y personal comienzan por nuestras acciones individuales. Hasta pronto.